Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas, amigos? Todos nos despertamos con un regalo ahí en nuestra cama, a los pies de nuestra cama, que consistió precisamente en un día más de vida. Por lo tanto, te invito a valorarlo, a gozarlo, a vivirlo intensamente, y parte de esta vivencia tiene que ver con nuestras actitudes, nuestras decisiones, provocadas también por nuestra reflexión. Y a veces una simple historia puede hacer que cambiemos de actitud de negativa a positiva y que tomemos también una mejor decisión. Bienvenidos todos a una emisión más de este programa y si les parece, vamos a iniciar con la historia de hoy que se llama La golondrina y la araña. Una araña que tejía sus redes entre las hojas de los árboles se quejaba todos los días al dios Júpiter diciéndole: «Oh Júpiter, tú me has puesto en el mundo y me has dado la facultad de poder fabricar mis redes mediante las cuales consigo alimento, pero escúchame ahora. La golondrina que vive en el aire y surca el cielo viene aquí cada día y se apodera de mis víveres. Moscas que ya eran casi mías, esta ave las atrapa al vuelo, con lo cual yo me quedo sin comida. Mis redes son muy fuertes y pueden cazar los mayores insectos. Yo podría comer todos los días si no fuera porque este maldito pájaro se acerca a mi árbol». Así suplicaba a Júpiter para que hiciera desaparecer a la golondrina, sin darse cuenta de que todos podían cazar moscas y otros insectos para su subsistencia. Y la golondrina seguía escudriñando el aire, buscando moscas y otros insectos que sus pequeñines estaban aguardando en el nido. Todas las mañanas, los pequeños pájaros gritaban con su pico, aún sin formar, pidiendo comida. La golondrina se acercaba cada día más a las redes tejidas por la araña, y ésta seguía quejándose sin que nadie le hiciera caso. Un día, tanto se acercó que se apoderó de la misma araña sin que ésta pudiera hacer otra cosa sino agarrarse fuertemente a su propia tela. La golondrina la llevó por los aires hasta su nido, donde los pequeñuelos esperaban hambrientos. No te tengo que decir que los pajaritos dieron buena cuenta de la araña a pesar de las quejas que ésta seguía dirigiendo incansablemente a Júpiter para que le solucionara sus penas. Todos los animales deben vivir, y a veces, para sobrevivir, es preciso que unos se devoren a otros, pero esto es ley de la naturaleza y no se puede ir contra ella. Bueno, aquí todavía no termina esta historia, pero ya hay una primera reflexión. Es cierto que todos los animales tienen que buscar su alimento. Como lo dice La Fontaine, es una ley natural, un instinto, pero las actitudes que tenemos nosotros ante este alimento puede ser muy distinta. La araña se la pasaba quejándose y quejándose y quejándose. En cambio, el ave simplemente salía a buscar alimento para sus pequeñuelos. No se quejaba de que le costaba trabajo encontrarlo o de que tenía que mantener a sus hijos, no, tenía una buena actitud. Y creo que, así como la araña, hay gente que se levanta al trabajo todos los días y se queja y se queja y se queja. Y en cambio hay gente que se levanta al trabajo y todos los días da gracias y lo hace siempre de la mejor manera. Fíjense cómo termina La Fontaine esta historia. Él dice:
No hay tampoco que olvidar que Júpiter puso 2 mesas en la Tierra. De una comen los grandes, los fuertes y los vigilantes. En la otra se sientan los pequeños e insignificantes, y estos se comen las sobras. ¿Qué habrá querido decir La Fontaine? Yo no sé si está refiriéndose a que en la vida hay triunfadores y perdedores, y es cierto, cada quien se come lo que se merece, ¿no? Si alguien ha trabajado mucho, se merece quizás toda una cosecha y por lo tanto un gran banquete. En cambio, si alguien no ha trabajado, si alguien se le ha pasado quejándose, pues a lo mejor se come las sobras o lo poquito que trabajó, como aquella fábula también de la hormiga y la cigarra, ¿te acuerdas? La hormiga había ahorrado y por lo tanto tenía para el invierno, en cambio la otra, que se la pasó nada más haraganeando, pues no tenía que comer. Pero también viene a mi mente este tipo de personas, lamentablemente, que tienen baja estima, tema que constantemente toco aquí en el programa. Y he dicho que una persona con baja estima siente que se merece las migajas, las sobras, la basura que los otros dejan. Una persona con baja estima nunca va a sentir yo merezco, yo puedo, yo lo voy a lograr, soy una persona importante. No merezco las sobras. ¿El amor de quién? Pues de un borracho que me pegue, no le hace, lo aguanto. El maltrato de mis hijos, aunque me maltraten, pues los sigo sosteniendo, aunque ya sean mayores. Un trabajo donde me malpaguen y donde me menosprecien. Quizás también La Fontaine pensaba en este tipo de mesas, ¿no? Finalmente la vida podría ser como una mesa en la que cada uno pone, o un banquete, en la que uno pone platillos maravillosos como la sabiduría, la reflexión, la amistad, y otros ponen pura basura, carroña, porque finalmente también así es exactamente la vida. Hay gente que se alimenta de carroña, de chismes, de deseos de venganza, de tanta tontería, pero también en la naturaleza los buitres se alimentan de carroña. ¿Los insectos de qué se alimentan? Si no hubiera hormigas, por ejemplo, el piso de los bosques, de los campos, estaría lleno de basura. Gracias a los insectos que van alimentándose de este tipo de cositas, la naturaleza se va limpiando. Y ahorita se me acaba de ocurrir un cuento, no sé cómo lo voy a escribir, pero hablando de esto voy a decir que un día se juntaron 3 animales, el buitre, la mosca y la abeja. Y después de estar platicando de sus experiencias por el mundo, dijeron, bueno, llegó la hora de comer. Y cada quien se dirigió a comer aquello que para él, para ella, era lo más importante, aquello de lo que se alimentaba. El buitre se fue a comer carroña. La mosca se fue al cementerio o a los basureros a alimentarse precisamente de estiércol o de basura. Y en cambio, la abeja, admirada del camino que tomaban sus otros compañeros, se dirigió hacia las flores para alimentarse de ellas y también para alimentar al mundo con la miel. Ese es el mundo animal. Los animales siguen seguramente su instinto, pero haciendo una metáfora de este tipo de alimentos, también hay personas que se alimentan de la carroña, es decir, de aquello que no tiene vida, de lo muerto, de lo hediondo incluso. ¿Y a qué me refiero? Personas que se alimentan de un pasado que ya no existe, llenos de rencores, no sabiendo superar un trauma, con deseos de venganza, culpándose de alguna acción que sí fue muy mala, pero que la pudieron haber corregido. Ahí están duro y duro, alimentando su cerebro, su psicología, su espíritu con carroña. Cuando Cristo nos ha dicho, levántate y anda, levántate y no sigas pecando, no te quedes ahí tirado, levántate, no quedes rumiando algo que ya no te sirve. Hay que alimentarse de lo bueno y no de cosas negativas. Por otra parte, la mosca se fue al basurero. ¿Alimentarse de qué? De lo que otros tiran, de lo que no sirve,
de lo que ya ni siquiera se puede reciclar, porque lo que se puede reciclar no es basura, y sobre todo del estiércol, fíjate nada más, lo último que queda del alimento, porque en general todos los aparatos digestivos se alimentan de los seres humanos, de los animales, y una vez que ya se le ha sacado a todo el alimento el provecho, los nutrientes necesarios, ya eso se convierte en estiércol. Hay gente que se alimenta de eso, de lo último. No pone su mirada en cosas importantes y en cambio hay gente que, como la abeja, se alimenta de cosas positivas y al alimentarse de cosas positivas, por supuesto, es capaz de entregar su vida a los demás. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida, no le cambien. No le cambies, el Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y antes de contar la siguiente historia, yo te recuerdo que tú nunca estás solo, porque de una manera Dios siempre está en tu camino. ¿Pero cómo? A través de la reflexión y a través de los valores especialmente. Sigue los valores y te vas a encontrar cara a cara con Dios, aunque no veas una aparición. Nuestra siguiente historia se llama El gato y el viejo ratón. Y quiero insistir en esta palabra, viejo ratón. ¿Por qué? Porque en general ya cuando escuchamos nosotros en un cuento, la palabra viejo significa no como ahora los ve la juventud. Ay, ya no sirve para nada, ya está ruco, no sabe hacer nada, le cuesta trabajo caminar, no conoce las nuevas rolas, no conoce la técnica, hay que cambiarle a la televisión porque no sabe manejar el control remoto. No. En los cuentos siempre se trata con reverencia a los ancianos, y de hecho decirle viejo a un anciano no es una falta de respeto, sino es decir, uy, tiene tantos años y esto significa que, imagínate, por cada día hay experiencia. Un viejo, ¿cuánta experiencia tendrá? Hasta el dicho dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, como para decir, mira, hasta la gente sinvergüenza sabe más por el tiempo que ha vivido que por lo sinvergüenza que pueda tener en su corazón. El tiempo es un gran maestro y por eso vamos a escuchar esta historia de El gato y el viejo ratón. Un gato muy malvado se había hecho un experto cazando ratones y era el terror de esta raza en muchas leguas a la redonda. Los pobres ratones se pasaban la vida metidos en sus madrigueras porque no se atrevían ni a asomar el hocico por miedo a que el gato los atrapara. Como los animalitos no salían de sus casas, el gato pensó en un truco para hacerlos salir y así poder cazar unos cuantos a la vez. Con este fin, se hizo el muerto. Se colgó de una pata con la cabeza abajo en un lugar bien visible para que todos los ratones se dieran cuenta de lo que ocurría. Estos salieron de sus madrigueras, miraron hacia el exterior y al ver a su enemigo colgado de un palo, lo supusieron muerto y se pusieron muy contentos.
Primero sacaron sus hocicos y luego salieron de sus casas dispuestos a celebrar una fiesta de funeral. El gato había muerto. Cuando había ya un buen número de ratones alrededor del gato, resulta que éste resucitó y comenzó a cazar ratones, causando numerosas bajas entre los descuidados y confiados animales. Mientras los cazaba repetía: yo conozco muchas tretas para hacerlos salir de los escondites. Las madrigueras no les servirán de nada porque sabré cómo cazarlos y al final me comeré a todos. Pocos días más tarde, el gato se enharinó el cuerpo y la cabeza de manera que parecía un saco de harina. Los ratones, al ver el saco abandonado cerca de sus madrigueras, pensaron en salir de ellas para apoderarse de este alimento. Un ratón viejo que estaba a la puerta de su casa observó el bulto con atención y luego dijo: no se fíen de este saco de harina. No me extrañaría nada que debajo de él se oculte algo malo para nosotros. Así que yo les digo que no salgo de mi madriguera, aunque sea de verdad un saco de harina. El viejo ratón sabía mucho por su experiencia. La desconfianza es la madre de la seguridad. Y en efecto, los ratones que salieron de sus madrigueras acabaron mal, tal como el viejo ratón había predicho. Bueno, aquí está muy interesante el párrafo penúltimo. Dice: el viejo ratón sabía mucho por su experiencia. Pero también el gato sabía mucho por su experiencia, ¿no? Así que tanto el gato y el ratón tenían mucha experiencia, uno para cazar ratones y otro para no dejarse cazar. Pero continúa esta parte que he dicho: la desconfianza es la madre de la seguridad. Y esta parte creo que es muy, muy interesante, y no porque tengamos que ser desconfiados de todo, pero lo que sí tengo que decir es que no tenemos que confiar en todo mundo. ¿En quién sí puedo confiar? En aquellas personas que son dignas de crédito, de confianza. Acuérdate que la palabra crédito significa aquella persona que es merecedora de creerle. Eso es darle crédito a las palabras de alguien, creer en su promesa. Si alguien me ha demostrado que es leal, honesto, trabajador, yo le doy crédito. Por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo, soy el jefe de los empleados y he visto que un trabajador siempre hace lo que tiene que hacer, yo puedo decir: voy a salir al mercado, voy al banco, lo que sea, y yo tengo la seguridad de que este empleado va a estar haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque así lo ha demostrado durante mucho tiempo. Pero en cambio, si acaba de llegar un empleado, lo acabo de contratar y le dejo las llaves de la oficina y de todo, pues cuando regrese yo creo que ya se llevó la computadora, se llevó absolutamente todo, o simplemente no hizo lo que tenía que haber hecho. Por eso la confianza hay que dársela a quien no nos falla. Y en este sentido, a Dios le podemos dar nuestra fe y nuestra confianza porque Él nunca nos falla. En cambio, darle confianza al malvado, en este caso empezando desde el maligno, confiar en que el maligno nos va a salvar, como aquellos que confían en la brujería, aquellos que confían en el tarot, en la magia negra, que confían quizás en este ídolo de la Santa Muerte. Bueno, si estos elementos son malos, ¿cómo el mal puede dar un bien? Es absurdo. Una persona que se dedique al mal no te va a dar ningún bien. Si alguien te dice: te regalo esta droga, qué bueno parece, no. En el fondo te está poniendo una trampa. Si alguien te dice: véngase conmigo, señorita, le voy a dar un trabajo, que usted confíe, vamos a ir a otro estado. ¿Y qué tal que de repente se convierte en un secuestrador o en un tratante de blancas? Así que piensa un poquito, haz una lista. ¿A quién le has dado confianza en tu vida? Y pregúntate: ¿te han respondido bien? Bueno, a seguir dando confianza. Pregúntate si a alguna de estas personas le has dado confianza
y te ha respondido mal. ¿Qué tendrías que hacer? Quitarle tu confianza. De hecho, en una forma general, Cristo dijo en una vez, no le den las perlas a los cerdos. Fíjense, ¿qué significa? Que las perlas son valiosas y los cerdos se las van a comer como si fueran maíces. No, tu confianza, tu seguridad son valiosísimas, por lo tanto, no se las des a cualquiera. Pero también el otro punto, si alguien siempre te ha respondido, si alguien te ha fallado, no seas desconfiado de aquella persona, ¿eh? Y esto de la confianza implica, escúchame bien, los celos. Porque las personas que tienen celos, ¿qué es lo que tienen? Tienen una gran desconfianza del otro. Pero ahí el problema no está en el otro, sino en ellos mismos. Imagínate aquel esposo que desde que se casaron, ya llevan 15 años o 20 casados, siempre ha demostrado ser fiel, siempre ha demostrado estar donde está, nunca ha tenido aventuras ni nada, y la persona, la esposa, porque está insegura de ella misma, es que me va a cambiar, es que como no valgo mucho, porque a lo mejor estoy fea, porque a lo mejor no sé platicar, porque a lo mejor no sé hacer las cosas como él quiere, me va a cambiar por la primera que vea, Dios mío. Entonces lo anda cuidando todo el tiempo. Y de hecho cuentan de una mujer así. Esta historia no la escribió La Fontaine, sino la sabiduría popular. Y decía que un hombre sabía que su esposa era tan celosa que cuando subía al metro iba preocupado porque un día llegó a su casa y, pues con el roce por la gente, llegó con un cabello negro. Y la esposa: me engañas con una morena, desgraciado, no puedo confiar en ti. Bueno, al día siguiente otra vez al metro, igual, conviviendo sin querer con tanta gente en movimiento, llega con un cabello rubio. Me engañas con una rubia, desgraciado, sinvergüenza. Al día siguiente se le olvida esta experiencia, convive otra vez con la gente en los enredos, en los amontonamientos, y llega con un cabello pelirrojo. ¡Ay, no es posible! Primero la morena, luego la rubia, ahora una pelirroja. Eres de lo peor, no puedo confiar en ti. A ese grado estaba esta mujer tan celosa que aquel pobre hombre, la verdad yo no sé cómo había aguantado tanto tiempo con esta mujer. Pero ya aprendiendo de estas experiencias, la siguiente vez se subió al metro y claro, la misma convivencia, el mismo amontonamiento, pero cuando salió del metro puso mucha atención en el saco, en el traje, se sacudió perfectamente y no llevaba ni un solo cabello. Y la esposa, ¿qué creen que hizo? La esposa cuando llegó lo revisó y le dijo: no es posible, eres un desgraciado sinvergüenza, me engañas con una calva. Bueno, vamos a un recorte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Señor, en este momento hay alguien que llenó de rencor su corazón. Ayúdale a comprender que el rencor es como veneno que destruye. Te pido que les ayudes a perdonar a quien reconoce su error y le den una nueva oportunidad. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a la siguiente historia, la bellota y la calabaza. Los hombres, en nuestra ignorancia, no comprendemos muchas veces por qué Dios hizo el mundo como lo hizo y nos quejamos pensando que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Pero Dios se encarga de hacernos comprender su omnipotencia y sabiduría. Esto es lo que le pasó al campesino de esta historia. Este hombre estaba un día mirando las calabazas que crecían en su huerta. Se asombraba de que un fruto tan grande como es la calabaza se hallara sujeto a la tierra por un tallo tan pequeño. La miraba con atención y se decía: yo creo que quien hizo estas calabazas no se estaba dando cuenta de que una fruta tan grande no es adecuada para una planta tan pequeña. Es una fruta demasiado voluminosa para crecer tan cerca del suelo. Hubiera sido mucho mejor que la suspendiera de un árbol. Por ejemplo, las encinas tienen como fruto las bellotas, que son tan pequeñas como la uña de mis dedos. En cambio, el tronco y las ramas de este árbol son fuertes y robustas. Este es el árbol que le hubiera correspondido a las calabazas. Es una pena que no se me haya consultado al respecto, porque yo hubiera dicho que las calabazas deberían ser el fruto de las encinas y las bellotas tan pequeñas crecer a ras de tierra. El buen hombre pensaba de esta manera sin tener en cuenta que Dios ha dispuesto las cosas sabiamente y que la providencia lo tiene todo previsto. Seguía el campesino reflexionando cuando se dijo: si tanto pienso, voy a desvelarme. Es mejor que eche un sueñito bajo la encina mientras hay este sol, porque hace mucho calor y es imposible trabajar. Me tenderé bajo una rama que me resguardará del sol. Y dicho y hecho, el campesino se dirigió hacia el árbol y se echó en tierra dispuesto a descansar. Pero no había dormido ni 10 minutos cuando se despertó sobresaltado porque una de las muchas bellotas que pendían de las ramas de la encina se desprendió de pronto, dando un golpe un poco fuerte en la nariz del bello durmiente. El campesino se llevó la mano al rostro y encontró la bellota enredada entre los pelos de la barba. La cogió y se dio cuenta de que su nariz sangraba. «Dios mío», se dijo, «¿está sangrando mi nariz? ¿Qué hubiera sido de mí si en vez de una bellota me hubiera caído encima una calabaza?» Está visto que Dios tenía razón al colocar las calabazas en el suelo y a las bellotas en el aire. Y el hombre se levantó alabando a Dios por su sabiduría y se dirigió hacia su casa muy contento de sí mismo al haberse dado cuenta del descubrimiento tan importante que acababa de hacer. ¿Cuántas personas piensan que podían haber hecho el mundo mejor que Dios, Sobre todo cuando algo no les parece bien. ¡Ay, yo hubiera hecho las cosas mejor! Pero este cuento, en una forma muy sencilla, nos enseña que cada cosa tiene un porqué. Y a propósito de este cuento, me acuerdo de otra cosa que sucede entre el pueblo. Me acuerdo que un compañero iba caminando en las calles de Florencia, allá en Italia, cuando estábamos estudiando por allá, y una paloma pasó volando y ¡pac! Hizo su necesidad, que le cayó en la cabeza a este compañero. Y simplemente volteó hacia arriba y dijo: «Qué bueno que las vacas no vuelan». Bueno, con un poco de humor, vamos a nuestro siguiente cuento, que se llama La zorra que perdió la cola. Las zorras son animales muy astutos que tienen en gran aprecio sus colas. A la zorra de nuestro cuento le sucedió una desgracia irreparable. Perdió su cola. Era una zorra ya vieja, pero cuya cola era muy fina y hermosa. Era famosa por sus correrías. Todos los granjeros de las comarcas la conocían y le ponían trampas para acabar con ella, pero el animal era muy listo y siempre salía con bien de todas las tretas que urdían contra ella. Un día que había salido a cazar, notó que en un momento dado algo tiraba de su cola y no la dejaba mover. Miró hacia atrás
y se dio cuenta de que su cola había sido atrapada en una de las trampas que los granjeros colocaron para atraparla. Muy disgustada ante este hecho imprevisto, la zorra no se dio por vencida, sino que comenzó a tirar y a tirar, logrando al fin soltarse, pero tuvo que dejar en prenda su hermosa cola enganchada en la trampa. Muy triste y avergonzada por su aspecto, la zorra pensó que no se sentiría tan humillada si las demás zorras tampoco tuvieran cola, y tramando un plan, siguió caminando por el bosque. A los pocos días se celebraba el Consejo de las Zorras, y como cada año acudió también la protagonista de nuestro cuento. Cuando todas estaban reunidas, se levantó y dijo a la concurrencia: «Queridas amigas, ¿por qué tenemos que ir nosotras con esta cola tan grande que pesa tanto? Arrastramos el fango del bosque y nos estorba muchas veces cuando nos vemos perseguidas por alguien. Amigas, créanme, lo mejor sería cortarse este estorbo». Habló de esta manera la astuta zorra, pero no hay que olvidar que todas las zorras son astutas, y sus compañeras le dijeron: «Antes de responder a tu opinión, queremos que te des la vuelta». Así lo hizo la zorra, y las burlas sonaron por todo el bosque, y a pesar de las palabras de la zorra que trataba de convencer a las demás, ellas se rieron de ella hasta que la zorra sin cola tuvo que huir por el bosque pensando en que había perdido en su intento. Y hasta hoy en día, las zorras siguen llevando sus colas. ¿Cuál sería la enseñanza? Bueno, que a veces nosotros queremos que los demás padezcan, sufran lo mismo que nosotros estamos sufriendo. O bien que el mundo sea igual para todos. No, yo creo que tenemos que entender que hay momentos de ganar y momentos de perder. Pero sobre todo algo muy importante: si esta zorra perdió la cola para salvar su vida, ¿qué es más importante, una cola o la vida? Fíjense, me acuerdo en este momento de otra historia de una madre que estaba en la casa y vio de repente que su hijo, que estaba junto al río, era tomado por un cocodrilo de una pierna. La madre hizo todo lo que pudo para salir corriendo, agarró un palo y con golpes y con golpes y con golpes, pues logró que aquel animal soltara al pequeñito. Evidentemente que el niño quedó malherido y quedaron en su pierna y en sus brazos las heridas, las marcas de aquella terrible situación. Cuando pasó el tiempo, en la escuela, otro compañero vio las heridas marcadas, los dientes del cocodrilo en una pierna y también unos arañazos profundos que habían quedado en sus brazos. Y le preguntó: ¿no sientes feo de esto? Y él decía: de los de la pierna, un poco, pero de los brazos me siento orgulloso. El niño le preguntó: ¿por qué? Porque estas son las marcas del esfuerzo, de la lucha que hizo mi madre para que aquel cocodrilo no me tragara. Bueno, cuando yo escuché esta historia dije: ¿cuántas marcas tengo de mi madre, de mi padre, de cosas buenas para que yo no hiciera algo equivocado? Incluso aquella vez en que quizás mi papá me dio un cinturonazo porque había obrado mal, o aquella vez en que me llamó la atención. Bueno, marcas dolorosas, pero que finalmente estaban buscando un bien para mí. Que no me dejaron salir algún permiso, que no me dieron postre o me quitaron el domingo. Sí, son marcas, pero que finalmente estaban impidiendo que me tragara no un cocodrilo, sino el gran monstruo de la maldad. Y por supuesto, ¿cuántas marcas positivas tenemos de nuestros padres? ¿Cuántas veces nos dieron alimento, casa, sustento, vestido, dulces, paseos? Bueno, ojalá que esta historia del cocodrilo, que no es de La Fontaine, sino que simplemente me estoy acordando de ella, te ayude a recordar que todos nosotros estamos marcados por nuestros seres queridos y también por Dios, que nos dice: nunca estás solo.
cuenta conmigo. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En tu camino. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. ¿Y tú también estás cambiando? Señor Jesús, quédate con nosotros y siembra de nuevo el amor. En tu camino. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros y vamos a la siguiente historia, La lechera y el jarro de leche. Esta historia yo la escuché en la primaria y se me quedó muy grabada y no sabía ni de quién era y ahora ya sé que es de La Fontaine. La lechera y el jarro de leche. Una lechera caminaba por un sendero del bosque. Llevaba un gran cántaro de leche sobre la cabeza. La muchacha era joven y alegre y llevaba una amplia falda que le permitía andar con comodidad. Además, se había puesto unas sandalias planas con las que caminaba cómodamente por el sendero lleno de piedras. Y dirigiéndose hacia el mercado donde pensaba vender la leche, la muchacha iba pensando así: por esta jarra de leche me pagarán bastante dinero. Con él podré comprar 100 huevos por lo menos. Los llevaré a casa y los colocaré en un lugar calientito para que, después de incubados, salgan los 100 pollitos de ellos. Aunque la astuta zorra consiga llevarme algunos, me quedarán muchos que podré cuidar con facilidad en casa, pues se comerán las sobras de las comidas. Ya me imagino cómo acudirán a mí cuando les llame. Cuando sean un poco mayores, los llevaré al mercado y los cambiaré por un cerdo joven. Como estos animales no necesitan muchos cuidados, en muy poco tiempo lograré que engorde, y ya se sabe que se paga mucho por un cerdo gordo y bien cebado. Después lo llevaré al mercado, y con el dinero que me den por él, podré comprar una vaca y un ternero. Los pondré en el establo y los cuidaré muy bien. La vaca me dará mucha leche y el ternerito irá creciendo con el tiempo. ¡Ay! Tengo ganas de ver corretear al ternero entre las ovejas del ganado. Pero he aquí que la joven lechera, olvidándose de que llevaba un cántaro en la cabeza e imaginando las correrías del ternerito, se puso ella también a saltar por el camino, de manera que el cántaro cayó al suelo y se quebró, desparramándose toda la leche por el camino. La chica quedó consternada ante esta desgracia y con la cabeza baja dio media vuelta y emprendió el regreso hacia su casa.
adiós huevos, adiós pollitos, adiós cerdo, adiós ternerito. Todas estas cosas habían estado en su imaginación y por distraerse demasiado había perdido lo único que tenía en realidad, la leche. Bueno, yo creo que de aquí se pueden sacar varias enseñanzas. Una, que es muy bueno hacer proyectos, Si pensáramos desde el punto de vista de la mercadotecnia, de lo que significa las inversiones, esta lechera maravillosa. Compro unos huevos, se convierten en pollitos, ya valen más que los huevos, los pollitos crecen, los cuido, los vendo después, ya valen más las gallinas que cuando eran pollitos, vendo las gallinas, compro un cerdo, lo engordo, ya valen más que las gallinas, el cerdo, después compro esto. Eso es saber invertir, Una muy buena enseñanza. ¿Dónde estuvo el problema? Que una cosa son los proyectos y otra también los sentimientos y las actitudes que vamos tomando ante la vida. Porque imaginemos a la lechera que está imaginándose todo aquello, pero está acostada ahí en el campo. ¡Ay, voy a comprar unos pollitos! Y no hace nada. Esos proyectos son sueños que nunca se cumplen. Esta mujer tenía algo. Tenía lo que era el principio de su inversión, la leche. Y por lo tanto, si eso era lo que iba a poder hacer realidad todo lo demás, eso lo tenía que haber cuidado muchísimo. Creo que esta sería la siguiente enseñanza. Cuidemos mucho nuestro patrimonio para que de él podamos hacer que se multiplique y tengamos una vida mejor. Y la tercera enseñanza sería que las ilusiones, los proyectos no sirven de nada si no los llevamos a cabo. Está bien ilusionarse, hacer proyectos, pero siendo muy cuidadosos. Y vamos a nuestra siguiente historia que se llama La muerte, la muerte y el moribundo. La Fontaine también va a tocar este tema porque, pues la muerte es inevitable, Tanto a ustedes que me escuchan como a mí, nos va a llegar el momento. A nuestros seres queridos, no importa la edad que tengan, lo que sí es un gran misterio. ¿Cuándo, en qué momento, a qué hora, de qué manera vamos a morir? No lo sabemos. Pero por eso Cristo nos dice, miren, no se preocupen de eso. Mejor preocúpense de cómo viven. No se preocupen de cómo van a morir, porque eso dura un instante. En cambio, la vida dura muchos instantes. Y en todo caso, hay una gran diferencia entre morir habiendo vivido bien y morir sin haber vivido siquiera. Porque hay mucha gente que no tiene una vida. O bueno, si le llaman vivir a levantarse, comer, hacer alguna actividad, volver a comer o a cenar, dormirse, etc. No, esa no es vida. Eso es medio sobrevivir. Pero vamos con nuestro cuento, La muerte y el moribundo. El hombre sabio está siempre preparado para emprender el viaje definitivo, pero el hombre necio se sorprende cuando llega la muerte a su casa. El prudente se ha dado cuenta de que un día u otro tendrá que hacer este viaje, y por eso siempre lo espera y nunca lo toma de improviso. El momento en que la muerte puede llegar empieza en el mismo momento de la vida, pues desde el mismo instante en que se nace, se puede morir. La muerte no perdona ni a los jóvenes, ni a los hermosos, ni a los débiles, ni a los fuertes. Cuando llega su momento, salta por encima de todas las cosas y toma a los elegidos. Esta historia cuenta la llegada de la muerte a casa de un hombre necio. Este hombre estaba ya moribundo, contaba cerca de 100 años y se quejaba amargamente a la muerte. Le decía que no había tenido tiempo de hacer testamento y que se había presentado de improviso. ¡Oh, muerte! No es justo que vengas a mí sin avisarme. Mi mujer no quiere que me vaya todavía. No he tenido tiempo de hacer testamento, estoy esperando un bisnieto y quisiera conocerle. Además, debo hacer reformas en la casa antes de partir de este mundo. Espera un poco, muerte. Al oír estas palabras, la muerte repuso indignada al anciano. ¿Cómo? ¿Por qué te quejas? Yo no te he sorprendido.
Piensa que tienes casi 100 años. A esta edad debe esperarse ya la muerte en cualquier momento. Además, en la ciudad no hay otro hombre con más edad que tú. Ni siquiera en la nación encontraríamos 10 con tus años. Así que, en vez de quejarte, deberías estar agradecido y no digas que no te he avisado. ¿Acaso no notabas desde hace tiempo que cada vez oías peor? ¿No has notado que tus movimientos eran más lentos y tardabas más en reaccionar ante los estímulos? Estás muy mal de la vista y apenas distingue las formas. Dices que quieres reformar tu casa antes de irte. ¿Para qué? Lamentas los bienes de este mundo cuando no puedes disfrutar de ellos. ¿Has visto también cómo tus amigos iban muriendo uno tras otro? ¿Has sido tú el único que quedaba? ¿No era esta una señal? No te importe no haber hecho testamento. Sígueme, que ya es hora. Cuando se muere a esta edad, hay que estar contento y dar las gracias por haber podido vivir tantos años. Así termina esta historia de La Fontaine, que nos recuerda que desde que nacemos tenemos la seguridad de que vamos a morir. Este hombre tuvo 100 años para preparar el momento y parece que, aunque le hubieran dado 200, nunca hubiera estado preparado. Amigos, el tiempo pasa y el tiempo de este programa también se termina. Les agradezco a todos su atención y les recuerdo que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que el lunes, el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. En tu camino, un programa para encontrar la meta.